Bienvenidos a este video especial sobre el proyecto final de la materia de farmacología molecular. Entonces, pues en esta vamos a hacer una serie de 3 videos, porque quedó bastante largo todo lo que vamos a ver en el proyecto. Entonces, pues la intención es apoyarles a que salga un poquito mejor el proyecto, aquí encaminarlos un poquito, pero desde luego, pues cualquier duda, comentario, ya saben que siempre estamos disponibles en los comentarios o el correo electrónico. Entonces, sin más, pues vamos a darle. Pues lo que vamos a ir revisando va a ser el desarrollo de fármacos, qué propiedades buscamos en una molécula bioactiva, qué es la química computacional, las etapas del proyecto, que hasta ahí llegará este video, y ya la parte de la elaboración del trabajo ya lo estaremos platicando en los siguientes 2 videos. Pues bueno, el proceso de desarrollo de fármacos y medicamentos nosotros lo podemos dividir en 3 momentos. La etapa de descubrimiento, que aquí es donde vamos a definir y optimizar la estructura que se va a desarrollar. Aquí es un proceso que podemos llamarle que es el proceso Hit to Lead to Candidate, donde Hit es una molécula que tenga una potencia verificable y comprobada experimentalmente mínima de 20 micromolar. Y de aquí, a partir de este momento, pues se va empezando a optimizar la molécula hasta obtener una molécula líder, que ya va a ser una molécula que tiene propiedades farmacológicas, prácticamente de un fármaco que pudiera llegar a la clínica. Y este se sigue optimizando hasta llegar a una molécula candidato, que ya es la que podemos empezar a pensar llevarla a la etapa clínica. Esta etapa de descubrimiento está muy relacionada con la etapa preclínica, que es una etapa donde vamos a obtener información relevante para el desarrollo del medicamento, ya después en la etapa clínica. Normalmente en la etapa preclínica vamos a hacer la evaluación en modelos animales, vamos a demostrar la eficacia y la seguridad que tiene nuestra molécula en un modelo animal. Generalmente se ocupan modelos murinos, rata-ratón, pero también te va a requerir que se emplee un modelo animal distinto a estos. También en esta etapa preclínica ocurren los estudios de escalamiento, donde ya pasamos de preparar nuestra molécula en una escala de miligramos o de gramos, ya empezamos a pensar en producirla a mayor escala, a escala de kilogramos o incluso toneladas. Y la etapa de formulación y preformulación, que es donde vamos a empezar a definir cuál forma farmacéutica será la más idónea para nuestra molécula con base a las propiedades físico-químicas y a la aplicación que queramos darle al fármaco, además de los estudios de desarrollo analítico que serán la base para ir muestreando nuestro fármaco en las etapas posteriores y también ya para empezar a valorar su evaluación de tipo farmacopeico. En la tercera etapa, la etapa clínica, se determina la seguridad y la eficacia del medicamento, pero en seres humanos. Aquí hoy se divide en varias fases, fase 1, fase 2, fase 3, que son fases donde se realizan estos estudios en población, en voluntarios primero, voluntarios sanos, y posteriormente ya en personas que padecen de la enfermedad a tratar. Y una etapa 4 que también se le llama etapa de postmercadeo o etapa de vigilancia de farmacovigilancia, donde aquí vamos justamente como el nombre lo sugiere, vamos a verificar cómo se está comportando nuestro medicamento ya dentro del mercado a fin de detectar reacciones adversas u otras interacciones que pueda tener ya nuestro medicamento en un ambiente real, por decirlo así. El costo de estos proyectos pues no es económico, como pueden imaginar. Aquí tenemos divididas las etapas. Entonces, en esta primera parte tenemos lo que está marcado en la flecha en color rojo, la etapa del target to lead, que es donde empezamos a ver cuáles son las moléculas que vamos a desarrollar, cuáles son los targets biológicos, las proteínas diana, las enzimas, los receptores que vamos a explorar. La etapa de hit to lead y de lead to candidate, eso más o menos puede ir alrededor de 219 millones de dólares y abarcar un tiempo de desarrollo de 2 a 5 años. Luego tenemos la etapa preclínica que puede durar entre 1 a 2 años y ya aquí el costo acumulado va de 278 millones de dólares. Y aquí la duración va a ser de 3 a 7 años, sumando a lo mínimo que pudiera tardar cada una de las etapas, 1 o 2 años, pero eso nos da los 3 años y ya el máximo 7 años, pero de luego esto es un estimado, ¿no? Los proyectos pueden acortarse o pueden alargarse, estos digamos son valores
promedio que se han registrado a lo largo de distintos desarrollos de fármacos. Y ya la etapa clínica puede durar de 4 a 9 años para juntar un tiempo total de desarrollo de entre 7 a 16 años para que una molécula llegue al mercado, que llegue a la parte de aplicación, con una inversión de 870 millones de dólares. Dependiendo de la fuente, esto puede variar. Habrá algunos que les manejen costos menores, habrá algunos que les manejen costos mayores, pero digamos que esto es como un promedio de distintos estudios que encontré, de 870 millones de dólares con de 7 a 16 años de desarrollo. Entonces, pues es una inversión de tiempo y una inversión de dinero bastante fuerte como para poder dejarlo al azar, ¿no? O pensar tengo como que esta idea me puede funcionar, pues oye, pues así como que apostarle 870 millones de dólares y 7 años a una idea que tuve sin tener mayor base, pues bueno, puede ser algo muy complicado, ¿no? Entonces, para ello, pues vamos a partir de nuestro proyecto diciendo que qué propiedades desearíamos en un medicamento. Ustedes me podrían decir varias opiniones de qué es lo que esperarían ustedes de un medicamento, pero un medicamento, lo ideal podríamos decir que es aquel que tenga un fármaco potente, para que sea una tableta pequeñita, ¿no? Que tenga un volumen muy pequeñito, que se administre una vez al día por vía oral. Digo, habrá gente que le pueda gustar otras vías, pero digamos que la vía oral pues sea la más atractiva. Y pues una vez al día, ¿no? Porque uno, ahora con estos ritmos tan acelerados que tenemos, a estarse acordando de tomarla cada 6, cada 8 horas, bueno, a lo mejor se nos olvida. Que tenga un efecto terapéutico, desde luego, que cubra una necesidad médica, que no tenga eventos adversos. Esto pues es utópico, ¿no? Pues cualquier molécula puede tener eventos adversos asociados a ella, y desde luego que pueda ser comercializable, ¿no? Que podamos obtener una ganancia social o económica del uso de esta molécula. Podamos cumplir este sueño de nuestra molécula bioactiva, tenemos que cubrir varias etapas, no solamente son buenos deseos. Por ejemplo, si queremos que nuestro fármaco sea potente y que tenga efecto terapéutico, tendremos que revisar la parte farmacodinámica, ¿no? Tenemos que revisar la parte de los mecanismos de acción, revisar la potencia, la eficacia, la afinidad a las dianas biológicas, para que no sea, cubrir la parte toxicológica, para que no tenga eventos adversos graves asociados a ella, y para que se administre una vez al día por vía oral, pues tenemos que revisar toda la parte farmacocinética, no toda la parte del proceso ADME, pues va a influir en que nosotros podamos decidir que nuestra molécula se administre una vez al día por una vía oral. Entonces, bueno, pues estas son lo que tenemos que buscar, y nosotros podemos ir pues yo sé algo de farmacodinámica, sé algo de toxicología, sé algo de farmacocinética, pues entonces ya vamos a empezar a buscar nuestras moléculas reactivas. Pues vamos al laboratorio a sintetizar moléculas, pero ¿qué moléculas vamos a sintetizar? Más o menos se ha estimado que el número de moléculas es infinito, se ha estimado que 10 a la 200, o sea, imagínense un 10 con 200 ceros después de él, es el universo de moléculas que podríamos sintetizar en los seres humanos en el planeta Tierra. Obviamente de estas 10 elevada a la 200 moléculas, pues no todas tendrán utilidad terapéutica, desde luego. Podríamos establecer alguna serie de filtros. Vamos a suponer que sean moléculas sintetizables con un peso molecular menor a 500. Eso a lo mejor da un número más manejable, sí, es un número más manejable. Solamente son 10 a las 60 moléculas sintetizables. Entonces, pues bueno, pues no sé en qué laboratorio pudiéramos nosotros sintetizar este número tan enorme de moléculas. Entonces, pues nosotros nos gustaría tener pues una pista, ¿no? De cómo hallar esta aguja en el pajar que representaría una molécula con actividad farmacológica dentro del universo de 10 a las 60 moléculas que podríamos sintetizar en el laboratorio. Entonces, ¿qué nos podría? Bueno, si nos recordamos las propiedades de una molécula bioactiva, para la parte farmacodinámica tendremos que revisar la potencia, la afinidad y la eficacia. Esto tiene que ver con entender cómo es el proceso de la unión ligando-receptor, y esto está asociado a las propiedades fisicoquímicas del ligando, cómo es la interacción entre los grupos funcionales del ligando y del receptor. Si nos vamos a la parte farmacocinética, todo el proceso ADME, pues tiene que ver con la capacidad de atravesar membranas biológicas, la de proteínas plasmáticas, la parte de biotransformación de moléculas,
Y esto tiene que ver con las propiedades físico-químicas y con la reactividad de ciertos grupos funcionales en específico. Y si pensamos en las propiedades toxicológicas, pues tenemos que pensar en la unión fármaco-proteína, la unión fármaco con el DNA, por ejemplo, si existe la formación de metabolitos tóxicos. Y eso tiene que ver, claro, lo adivinaron, con propiedades físico-químicas y con la reactividad de los grupos funcionales. Entonces, de algún modo, las propiedades que buscamos en una molécula bioactiva se van a relacionar con sus propiedades físico-químicas y la reactividad de sus grupos funcionales. De ahí que hay algo muy importante. El diseño de fármacos debe estar basado en principios químicos. Entonces, no solamente basta con que yo sepa algo de farmacología para que yo pueda diseñar una molécula bioactiva, tengo que también estar consciente de que esto está regido por ciertos principios químicos. Entonces aquí es donde aparece la química farmacéutica. La química farmacéutica, también conocida como medicinal chemistry, química medicinal, aquí en México muchos le dicen química medicinal, química médica o química terapéutica, y aquí casi casi me pongo de pie, se me pone la piel chinita al leer la definición que da la UPAC de la química farmacéutica. Es una disciplina basada en la química, pero que involucra aspectos de las ciencias biológicas, médicas y farmacéuticas. Le concierne la invención, descubrimiento, diseño, identificación y preparación de compuestos biológicamente activos, el estudio de su metabolismo, la interpretación de su modo de acción a nivel molecular y la construcción de relaciones estructura-actividad. Vaya que es una definición enorme, pero que apenas le hace justicia a la gran disciplina que es la química farmacéutica. De ahí el fondo que tiene atrás el cerebro. Wow, es que hay que ser una persona bastante capaz para poder desempeñarse adecuadamente dentro de la rama de la química farmacéutica, porque si bien hay especialistas dentro de cada eh, actividad de la química farmacéutica, la realidad es que tienes que tener un cierto bagaje de todas estas áreas que son necesarias para la química farmacéutica. Y una de las aliadas o áreas que tenemos que comprender como químicos farmacéuticos es la química computacional. Podríamos no ser expertos en ella, pero sí tenemos que tener idea de qué podemos hacer con la química computacional. Es una rama de la química que utiliza computadoras para ayudar a resolver problemas químicos a través de la aplicación de modelos y simulaciones de las moléculas. Va a estar basada en principios de la química teórica, que se incorporan en software especializado para resolver ecuaciones implicadas en la predicción de propiedades de sistemas moleculares. Entonces aquí tenemos en cursivas, a propósito lo he puesto así, dos conceptos, simulaciones y modelos y predicción. Esto es importante, es muy importante porque los resultados de la química computacional complementan los resultados experimentales. Y aquí quiero ser enfático, decir que complementan, no quiere decir que sustituyen. Simplemente son un complemento que pueden ayudar a explicar qué es lo que estamos viendo nosotros en un experimento, o bien pueden orientarnos hacia la explicación de fenómenos que aún no hemos observado o ensayado en el laboratorio, ¿no? Entonces, es muy útil la química computacional, no vamos a decir que no sirve, pero tampoco es de que sea un reflejo de lo que son lo que va a pasar en la vida real. Puede coincidir o no. Y para ello, pues tengo estas imágenes. Entonces, en la imagen izquierda, pues tenemos un famoso partido de 2014 de la Copa Mundial, donde tenemos el partido de Brasil-Alemania. Yo creo que nadie pudo haber predicho que el marcador final iba a ser 7-1. Entonces aquí pues la predicción que yo pude haber hecho por cómo iba a quedar Brasil-Alemania, pude haber dicho que iba a ganar uno u otro equipo, pero jamás hubiera pensado en que iban a quedar 7-1, y menos que Alemania iba a estar ganando antes del minuto 30 con un marcador de 5-0. Eso no hubiera coincidido, cualquier modelo no lo hubiera predicho, entonces la realidad no coincidió con el modelo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de por qué no siempre las predicciones pueden ser consideradas como válidas. Hay veces que la realidad te sorprende y entonces tienes que explicar por qué pasó esto en la realidad. También, pues uno puede tener una idea de un modelo muy bonito. Aquí tenemos una figura de origami, de un Nazgul, y uno puede pensar, bueno, pues es un origami, está fácil, no es más que doblar papel, es un modelo muy bonito, pero la realidad, pues puede ser que mi capacidad de cómputo, mi capacidad predictiva, o simplemente la teoría que se conoce en estos momentos no sea adecuada,
y entonces yo no pueda reproducir la realidad adecuadamente porque mi modelo es muy pobre. Entonces, esta es una limitante de la química computacional. Al ser modelos predictivos, no necesariamente son lo que ocurre en la realidad, pero sin duda son una gran herramienta para orientar hacia dónde puedes empezar a caminar. Entonces, imagínense en este universo que teníamos de 10 a las 60 moléculas sintetizables, el hecho de contar con un aliado que te pueda decir, bueno, de las 10 a las 60 no tienes que sintetizar todas estas para este proyecto, a lo mejor con que sintetices unas 100 o unas 50 para empezar a explorar por dónde vas, bueno, pues eso ya es una gran ayuda. Entonces, ¿para qué puede servir la química computacional en el descubrimiento de moléculas bioactivas? Bueno, nos puede definir la arquitectura molecular, es decir, la posición de los átomos. Hemos visto a lo largo de la parte de farmacodinamia que la conformación de las moléculas es clave para el reconocimiento molecular y por ende para su actividad farmacológica. La distribución electrónica, es decir, la distribución de los electrones, la reactividad química va a estar ligada a la distribución electrónica. Las propiedades fisicoquímicas las puedo predecir también con la química computacional y sabemos que el log P, el valor de pKa, entre otras propiedades, van a estar ligadas al proceso farmacocinético. Y la interacción entre moléculas también yo la puedo estudiar porque el estudio de la interacción entre ligandos y proteínas nos va a abrir la puerta al diseño de nuevas moléculas con actividad farmacológica, porque yo puedo conocer a nivel molecular cómo puede ser el reconocimiento del ligando con la proteína. Entonces, todas estas cuatro cosas, y quizás muchas más, que no abarque aquí, pero al menos estas cuatro cosas sí podemos entender que tienen que ver con el reconocimiento de los ligandos por parte de las proteínas del cuerpo, y entonces nosotros los podemos predecir a partir de la aplicación de las técnicas de la química computacional. ¿Cómo podemos empezar un proyecto de diseño de fármacos? Bueno, aquí hay muchas vertientes que podríamos tener. Aquí yo voy a lanzar la que vamos a ocupar para el proyecto, pero sin duda muchos grupos de investigación pueden tener otras ideas y mucho de cómo empezar depende de la información y la infraestructura que tú tengas disponible. Aquí vamos a hablar de la infraestructura que tenemos nosotros, ¿no? Para nuestro proyecto que vamos a hacer en la clase, vamos a dividir nuestro proyecto en tres etapas. La etapa 1, la elección de la molécula y enfermedad que vamos a trabajar. La segunda etapa, vamos a ver cómo creamos una base de datos para empezar a trabajar. Y finalmente aplicaremos la química computacional. Entonces, esto es lo que vamos a incluir en los videos. Este primer video lo acabaremos con la etapa 1, la elección de la enfermedad o molécula a trabajar. Y en los siguientes videos veremos cómo se crea la base de datos. Y en el último video, cómo son los estudios de química computacional. Entonces, aquí para la elección del proyecto, bueno, pues la motivación del proyecto es importante, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a orillar a hacer aquí un proyecto de diseño de moléculas? Aquí a lo mejor su motivación es la calificación, ¿no? Bueno, pero si estamos pensando en llevar algo más lejos, bueno, pues tenemos que pensar en que hay criterios personales, económicos, la factibilidad de que yo pueda hacer el proyecto en mi grupo de trabajo, pero digamos que de manera general los criterios de selección pueden estar basados en la enfermedad, es decir, que hay una necesidad médica, que no haya cura, o una situación de urgencia como la que vivimos ahora el 2020, que sea una enfermedad ampliamente extendida, que los tratamientos que estén disponibles no sean eficientes, o bien podemos basar estos criterios de selección en la molécula, digamos que sea una molécula que se ha venido estudiando dentro del grupo de trabajo. Por ejemplo, en el caso de un servidor que he trabajado muchos años con quinolinas, pues trato de encontrarle siempre una aplicación a las quinolinas, y entonces a partir de que yo te conozco mucho sobre este núcleo heterocíclico, pues bueno, tratar de encontrarle qué otras aplicaciones se le pueden dar, ¿no? Entonces aquí en la primera etapa, lo más importante que hace un investigador es leer. Entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar la bibliografía, encontrar información relevante para mi proyecto, porque a partir de esa información que yo recolecte ya puedo definir cuál va a ser el objetivo de él. Entonces, para empezar, aquí en nuestro proyecto, pues habrá que investigar la importancia clínica y epidemiológica de la enfermedad, los signos y síntomas de la enfermedad, los aspectos fisiológicos, es decir, toda la fisiopatología de la enfermedad, y un punto importante, los tratamientos actuales. ¿Qué ventajas y desventajas ofrecen los tratamientos actuales para la enfermedad? Si es que existen esos tratamientos, ¿no? El conjunto de esta información que nosotros recabemos va a ser importante para definir cuál va a ser el objetivo del proyecto.
¿Qué tipo de problemas podemos resolver con las propuestas del proyecto? Bueno, podemos resolver aspectos farmacodinámicos, farmacocinéticos y toxicológicos. Por ejemplo, desde el punto de vista farmacodinámico, podemos tener que los tratamientos actuales son poco potentes. Entonces, a lo mejor nosotros podríamos decir, bueno, pues vamos a buscar mejorar la afinidad, podríamos buscar a lo mejor que no, buscar otro tipo de interacciones, a lo mejor tratar de explorar un sitio alostérico, quizás, no sé, por aquí podemos empezar a proyectar distintas funciones. A lo mejor los tratamientos actuales solo resuelven parte de los síntomas y tenemos que buscar otras llanas terapéuticas que pudieran resolver de un mejor modo los síntomas o que ataquen la raíz de la enfermedad. O el manejo de la enfermedad requiere varios fármacos y esto nos lleva a la polifarmacia. Pues a lo mejor el buscar moléculas multidiana o multitarget podría ayudarnos a resolver mejor la enfermedad. Podemos resolver problemas asociados a la parte farmacocinética, que se requieren varias tomas al día, entonces a lo mejor una propuesta sería aumentar el tiempo de vida media de las nuevas moléculas que yo esté diseñando. A lo mejor las moléculas que están en el mercado tienen baja biodisponibilidad, entonces tenemos que buscar aumentar la absorción, modificar el log-P, disminuir el efecto de primer paso, o a lo mejor puede ser un profármaco, ¿no? Quizás también puede ser una manera de resolver esta parte o aspectos toxicológicos, donde aquí tendremos que tener como objetivo disminuir la gravedad o intensidad de los efectos adversos, tratar de entender qué es lo que causa los efectos adversos, si es un metabolito que se está generando por la biotransformación de las moléculas que están en el mercado, o si está uniendo alguna diana biológica que no queremos, que es un problema de selectividad. Entonces, aquí son ejemplos de qué tipo de problemas podemos resolver con las propuestas que estamos lanzando en el proyecto. Entonces aquí para el proyecto tendrán que definir, bueno, qué es lo que quiero yo que haga la serie de moléculas que voy a proponer.